Dice ahí, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Digan conmigo, porque el Señor es el Espíritu. Mire, aquí hay unas preguntas. ¿Quién, Señor, es el Espíritu? ¿Y cuántos espíritus hay en Dios? Ya son dos preguntas. Vamos al 4:5 de esa misma carta. 4:5. Lea, 4:5. De esa misma carta. Segunda a Corintios 4:5. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Podemos seguir leyendo el texto, pero lo que me importa es que tú veas que Jesucristo es el Señor. Y en 2 Corintios 3:17, Pablo mismo dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿será que Jesucristo es el Espíritu? Ahora vaya en Juan 4:24 y te vas a dar cuenta que el Espíritu que dice aquí en 2 Corintios 3:17 es el mismo Espíritu de Juan 4:24. Busque Juan 4:24. La parte inicial dice, Dios es Espíritu. Vaya pensando un momento. Ahora vaya en Efesios 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu. Ya sea que pienses que el cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia, está bien, lo puedes interpretar así, o el cuerpo del Señor Jesucristo, lo puedes interpretar también así. Usted lo que tiene que ver es, y un espíritu, y luego dice aquí, el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor. Estamos hablando del Espíritu y del Señor. Y 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. En 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu, siempre habla de Juan 4:24, porque hay un solo Espíritu, no hay dos, no hay tres, hay un solo Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, hablando de los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencias, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, luego dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, hay un solo Espíritu. El 13, ¿qué dice? ¿Qué dice el 13? Porque por un solo Espíritu, ¿lo está leyendo? Ahora, una pregunta. ¿Será que ese solo Espíritu que dice, solo dice Espíritu, no dice Espíritu Santo? ¿Será que ese solo Espíritu es el mismo Espíritu Santo? ¿O es otro aparte del Espíritu Santo? ¿O es el mismo? Dios es Espíritu, hermano. Pero Dios es Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Juan 4:24. Es Dios mismo. Ahora, vamos a checarlo. Mateo 12:31 y 32. Ahí está. Usted mismo se va a cerciorar. 12:31 y 32. Aquí el Señor estuvo hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Véalo. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, diga conmigo, contra el Espíritu, no le será perdonado. Contra el Espíritu. Ahora, lea el versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hacia a Jesús hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, el Espíritu del versículo 31, ¿está hablando del mismo Espíritu Santo del 32? ¿O está hablando de dos espíritus? Porque está hablando del mismo caso.
Están viendo que yo estoy citando pasajes, hermanos. Porque cuánto nos han criticado ahí, que somos herejes, que somos una secta. Y esos que nos dicen eso no pueden comprobar lo que ellos enseñan con la Biblia. Tienen que usar un montón de argumentos y todo. Por eso esto es primer nivel. Podemos entrar hasta en Génesis y todo y te explico qué es el Espíritu Santo. Vamos a ver dos pruebas más. Hechos 16, 6 y 7. Hechos 16, 6 y 7. Cuando Pablo iba en su viaje misionero, mire qué dice la palabra de Dios aquí. Véalo, chéquelo usted y apunte. 16:6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Está hablando de Pablo y sus compañeros. Pero el verso 7, mire qué pasa. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Espíritu y Espíritu Santo está hablando del mismo Dios Espíritu. Amén. Hay un solo Espíritu. Ahora, vamos en Hechos 5, 3 y 4. Rápido, por favor. Hechos 5, 3 y 4. ¿Qué dice ahí cuando Ananías mintieron o intentaron engañar a Pedro por aquella heredad que sustrajeron del precio? Mire qué dice, verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es aparte de Dios. Y Dios es el Padre. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Padre mismo. ¿Y quién es el Padre, hermanos? Vamos a ver quién es el Padre. Isaías 64:8, rápidamente. Vamos, Biblia. Aquí Biblia está hablando. Isaías 64:8. ¿Ya lo tienen? Vamos. Isaías 64:8. Mire qué dice ahí. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Y Jehová no es Dios? Y Dios es Espíritu, ¿no? Entonces ese Dios Espíritu es Jehová. Ahora Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire cómo dice la palabra de Dios. Si Dios es Espíritu y uno es, según Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, Jehová es Dios, Dios es Espíritu y uno es, hay un solo Espíritu. Vamos en Isaías 5, aquí está, Isaías 5:16, busque, eso sí, ya lo encontré. Y ya comprobamos de que decir Espíritu, Espíritu Santo es lo mismo. 5:16, mire qué dice, qué bonito es este texto. Y yo no estoy argumentando nada a mi idea. La Biblia dice que no hay que pensar más de lo que está escrito. 4:6. Primera a Corintios 4:6. No hay que pensar más. Vamos a ver lo que está escrito y punto. ¿Por qué tengo que aumentarle? Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Jehová es Dios. Y luego dice aquí, el Dios santo será santificado con justicia. El Dios santo. Si tú en vez de decir Dios, dices Espíritu, diría, el Espíritu Santo será exaltado, será santificado.
porque Dios es espíritu. Y estoy usando un texto para decir eso, Juan 4:24. Dios santo, Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y aquí dice Dios santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Y así te puedo comprobar. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:11 dice que el Espíritu divino, deidad de Cristo, es Dios mismo, es el Espíritu Santo mismo. Lo dice la Biblia. ¿Quieren leerlo? 1 de Pedro 1:11. Vamos. 1 de Pedro 1:11. Rápido, por favor, gánenme. Es más, ese Espíritu de Cristo es el que estaba en los profetas. Verso 10 primero. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu con E mayúscula. Aquí no está hablando de un espíritu humano, está hablando de Dios Espíritu, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellas. Busque Filipenses 1:19, rápido. ¿Qué dice allá el versículo 19? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí no está hablando del Espíritu humano del Señor, que cuando murió y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted lee ese pasaje de Lucas 23:46 y Juan 19:30, dice que el Espíritu que entregó es el Espíritu humano, como tenemos nosotros, escrito con E minúscula, porque Jesús murió como un verdadero hombre. Él no murió como Dios Hijo, sino como Hijo de Dios, humanidad. Dios no muere, Dios es eterno, el Espíritu eterno, como Espíritu eterno no murió, murió en su condición de hombre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí dice, el Espíritu de Jesucristo, E mayúscula, su deidad. Lea Colosenses 2:9. Lea Colosenses 2:9, por favor. ¿Ya me ganó? Colosenses 2:9. Dice la Biblia en el 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, en la persona de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y le voy a decir por qué dice eso el texto. ¿Por qué? Y dice el verso 10, por favor, léalo. Y ustedes y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Jesús. Porque en Él habita no el 50% de Dios, de la divinidad, sino que toda la plenitud de la deidad, todo Dios. Así que la omnipresencia de Jesús, la omnipotencia de Jesús y la omnisciencia de Jesús es el Padre, la plenitud de la deidad en Él. Un aplauso para esa plenitud de la deidad. Dios Todopoderoso, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si usted es sabio, aproveche esto y créalo, aprovéchelo y créalo. Ahora, el Señor Jesús dijo esto, que es un poco extraño para muchos. Si nosotros leyéramos el capítulo 14 de Juan, y le voy a explicar por qué lo dijo. Así como te dije de Colosenses. Siento que el Espíritu Santo me está dirigiendo para dar esta enseñanza. Ahora no sé cómo lo vea usted. No sé cómo lo ve usted. Tengo completa reverencia a la palabra, al Espíritu Santo de Dios. Capítulo 14, versículo 17. Jesús dijo del Evangelio de Juan. Juan 14, 17. Mire qué dijo, mira qué dice. El mismo Señor dijo estas palabras. El Señor Jesús dijo estas palabras.
el Espíritu de verdad, ¿será que el Espíritu de verdad es otro que el Espíritu Santo? ¿Es otro que el Espíritu? ¿Es otro que el Espíritu de Cristo? ¿Es otro que el Espíritu del Señor? No, son maneras de hablar de Dios. De hecho, Él dijo, el Espíritu de vuestro Padre, dijo Jesús. Hermano, el Espíritu de alguien es ese mismo alguien. Si yo dijera, por ejemplo, el Espíritu del hermano Ernesto, ¿estoy hablando de otra persona aparte de él? ¿O es él mismo? Es él mismo. Tu espíritu eres tú mismo. Es más, nuestra verdadera personalidad está dentro de nosotros. Porque es lo que nos hace tener vida. Mire qué dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dijo Jesús, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Él le dijo a sus discípulos cuando andaba con ellos que ellos ya conocían al Espíritu Santo, ya conocían al Espíritu, porque mora con vosotros. ¿Cómo? Dice que moraba con ellos. Era porque toda la plenitud de Dios, que es Espíritu, estaba en Jesús y estaba con ellos. Y luego les dijo, y estará en vosotros, ahora ya no en forma corporal, sino que en su Espíritu. Y es lo que se derramó en el aposento alto. Es lo que se derramó el Espíritu del Señor Jesucristo. Su Espíritu Él envió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego aquí toma otra posición el Señor, mira eso. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Le está quitando el lugar a Dios, Padre? ¿O qué? Isaías 44:6, Jehová dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. Así lo dijo. Pero en Apocalipsis 1:17, cuando Jesús resucita, toca a Juan y le dice, Juan, no temas, porque yo soy el primero y yo soy el postrero. Apocalipsis 2:8 dice lo mismo. ¿Puede haber dos primeros y postreros? Imposible. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Biblia habla así? Si Jesús fuera un segundo mando de Dios, Él hubiera dicho, Juan, no temas, yo soy el segundo. Pero Él dijo, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Sabe por qué? Porque era Dios mismo manifestado en carne. Era Dios mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Era un aplauso a ese Dios grande. Y cierro con esto, vea. No olvide que Dios es espíritu. 1 Timoteo 1:17. Escúcheme. Porque hay mucha discusión en cuanto a esto. Pero usted mismo lo va a leer para que no se deje engañar de que Dios es uno. Mire qué dice. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, diga conmigo, al único y sabio Dios. Diga conmigo, al único y sabio Dios. Dígalo otra vez, al único y sabio Dios. ¿Quién es ese único y sabio Dios? No, vamos a ubicarnos a los tiempos. ¿Quién es el único y sabio Dios? Jehová de los ejércitos, Antiguo Testamento, Dios Espíritu. Es ese, el único Espíritu que ya hemos checado que es Dios. Jehová de los ejércitos es el único Dios. No hay otro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 1:17? Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Dios es invisible. No se puede ver a Dios. Pero Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Qué tremendo es eso. Y eso, si me dan tiempo se los explico, si no, para otro día. Pero me interesa esto. Diga otra vez conmigo. Al único y sabio Dios, dígalo. Y te quiero preguntar. En el 3:15 ahora, busca 3:15. Allá mismo de 1 Timoteo, 3:15. Búsquelo.
3:15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí, 1 Timoteo 3:15 está hablando de la iglesia del Dios viviente. Diga conmigo, Dios viviente. El Dios viviente, dígalo. Mi pregunta para ti ahora, ese Dios viviente del capítulo 3, verso 15, ¿es el mismo de 1 Timoteo 1:17 que acabamos de leer? ¿Sí o no? ¿Es el mismo o es otro? Contéstame, hermano, ¿es el mismo o es otro? Lea el 16 entonces de 1 Timoteo 3:16, aquí está, después del 15. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién Dios? Solo hay un Dios, el único que hay. No hay dos, no hay tres. Él es uno y su nombre es Jesús. Con razón Pablo dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Gloria al Señor. Y así te puedo seguir hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y Él se ha manifestado en carne. Y es el Señor mismo. Ya lo leímos. Comenzamos leyendo 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y el 4:5 dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Qué bonito es escudriñar la Biblia, leer los textos en su contexto. Porque un texto sin contexto, como dicen allá, un texto sin contexto es un pretexto para que inventes cosas. Lea el contexto, y ya les mostré los contextos. Así que vamos a reconocer que el Espíritu Santo es el Señor mismo. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús.